Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya nuevamente en Diálogos. Queremos saludar a todos nuestros radioescuchas de 920 y a nuestros televidentes de Democracia TV. Me habían pedido saludar expresamente en el New York College. Hoy van especialmente a tratar el tema que ayer comentamos sobre un presidente casi con rango militar. Un artículo y el tema además basado en un artículo escrito en Cuatro Pelagatos por el doctor Rafael Ollarte, que nos acompaña, y un dirigente político, ex candidato a la presidencia, y yo diría un actor social y político permanente, Marcelo Larrea, a quienes les agradecemos que nos acompañen en el New York College. Justo están trabajando cuál es la discusión esta de los ecuatorianos de si el señor presidente tiene o no mando militar, y si es que esta sentencia y esta discusión y estas rabias del señor presidente de que no les reconozcan estas cosas tienen o no cabida. Y jurídicamente, ya veremos políticamente qué significa, pero jurídicamente usted ha estructurado una visión, ha comparado constituciones. ¿Qué le trae a la mente? ¿Qué se fragua en esta disputa del mando militar? Buenas tardes, ya bienvenido, Rafael. Oiga, qué placer estar con Marcelo también. Mire, usted tiene diversos sistemas. Yeah. Y originalmente esto se basa en la Constitución de los Estados Unidos de América, en que se señala que el presidente de los Estados Unidos es comandante de las fuerzas de mar y tierra y de la milicia. Pero bueno, tome en cuenta cuándo se elaboró esa Constitución, en qué circunstancias, y además quién fue el primer presidente de los Estados Unidos. Que tenía persona, naturalmente, sí. Un héroe de la independencia. Que sí tenía ejército. Exactamente, él era un general. Claro. Entonces, y muchas naciones iberoamericanas replicaron este tema. Y comenzaron a entregarle a los presidentes una serie de denominaciones, ¿no? Comandante en jefe, comandante supremo, capitán general, como ocurre en Bolivia. Claro. Pero esta especie de confusión de roles, más allá de que los políticos en las constituciones otorgan unos cargos o unas denominaciones a los jefes de Estado, sí ha tenido una suerte de visión distinta. Países en los cuales la democracia sí ha influido en esos cambios. Efectivamente, o sea, usted no le ve al presidente de los Estados Unidos, por más comandante de las fuerzas de mar y tierra, que él sea personalmente el que dirija las operaciones militares. No lo hace. Y ahí también está la figura del jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, o el jefe del teatro de las operaciones, o lo que sea. Porque en esto sí hay que ser claros. El inicio de hostilidades o de operaciones militares como tal no las deciden los militares, las deciden los políticos. O sea, los presidentes de la República como máxima autoridad. En tal cosa. Exactamente. Es decir, por ejemplo, en el tema del conflicto del 95, declaro el estado de excepción, ¿ya? Ordeno movilización, las tropas al teatro de las operaciones, pero de ahí el tema estratégico en manos de los militares. Nosotros sí hemos tenido en la historia iberoamericana los casos de presidentes que confunden el rol y que por lo tanto, como yo soy presidente... Por la cadena de dictaduras, puede ser. Mire, también el origen caudillista del poder iberoamericano y que por eso tenemos sistemas presidenciales. Recuerde usted a Antonio López de Santa Anna, lo que ocurre con la guerra contra los Estados Unidos en 1846, un desastre absoluto. ¿Quién comandaba las fuerzas estadounidenses? El general Scott. No era Polk, pues, el que estaba mandando. Era un general, era un militar. Mientras tanto, en México, un general político intenta conducir la cosa y le va como le va. En Sudamérica, en la guerra del Chaco, capitán general, pues, Daniel Salamanca, presidente de Bolivia. Él en el campo, él ordenándole primero a Kuntz, luego a Peña Herrera, es decir, a los comandantes, cuáles eran las operaciones militares que tenían que realizar. El resultado, ahí está. En el bando paraguayo, en cambio, todo quedó en manos del poder militar, todo lo que era estratégico.
Y así usted tiene muchos ejemplos. La misma guerra del 95, Fujimori vestido de caqui, dirigiendo operaciones militares que el señor no conoce. Ahí también está el resultado. Aquí quien mandó Paco Moncayo. Tanto que se bañó en Pachacuti, iba a decir. En Cueva de los Tallos. En Cueva de los Tallos se bañó y dijo que eso era Tiwinza, ¿no? Aquí está Tiwinza. No, se bañó en Cueva de los Tallos y dijo que ya estaba en Tiwinza, pero que él no llegó a Tiwinza. Pero Paco Moncayo, él sí. Él estuvo y diría yo, es un general, era jefe del comando conjunto, comandante general del ejército. ¿Por qué entonces este afán de un presidente de decir, alguna gente dice, pero sí tiene razón en reflexionar sobre que él es el jefe del Estado y por lo tanto de todas las instituciones? Bueno, nadie le niega su calidad de jefe del Estado, pero hay que tomar en cuenta que como jefe del Estado, él dirige la función ejecutiva. Y las Fuerzas Armadas están dentro de la función ejecutiva de la Constitución desde la Constitución del 98. Antes no la incluían dentro de la función ejecutiva, para que justamente no ocurriera esta clase de confusiones. Pero se le incluye ahí porque se entiende que la máxima autoridad, y siempre se lo ha dicho así en las constituciones del Ecuador, la máxima autoridad de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es el presidente de la República. Ahora, ¿cómo desarrolla ese carácter de máxima autoridad? ¿Quién nombra pues el alto mando? Él. Claro, pero naturalmente... a él le presentan las ternas. Pero por supuesto. Zapatero pero no es que tenga zapatos, rango pues. militar. No, pues además tampoco tiene... O sea, no está en la cadena de mando, se puede decir. No, pero no está en la cadena de tampoco. mando. ¿Ya? Y además, un presidente de la República no tiene formación militar necesariamente, salvo que sea militar y que asuma la presidencia de la República. No me refiero solamente a las juntas militares, ni a Guillermo Rodríguez Lara, sino por Alberto Rodríguez Gallo, que llegó por las circunstancias. ¿Ya? Sí, tendrá su formación, pero esta no es la regla general. La regla general es que cualquier hijo de vecino puede, en una democracia, llegar a ser presidente de la República, pero y naturalmente tendrá que tener otras habilidades, que no son las militares. La habilidad para militar eso requiere tendrá ministro de especialización. Defensa y los oficiales Efectivamente. y la institución militar. Ahora, lo que usted ve ahora es simplemente el ánimo de, como hay un ánimo del poder político de confrontar contra Fuerzas Armadas. Yo no sé si está, y se lo que yo creo, ¿ya? Yo me puedo equivocar, pero lo que yo creo es que hay un afán de confrontar con alguien y ahora hay que confrontar ¿a quién? A las Fuerzas Armadas. O sea, ya no van quedando con quién más. Bueno, no es que no, bueno, se ha peleado con medio mundo, ha ido acabando con medio mundo, y ahora las tensiones con Fuerzas Armadas, incluso de cosas que han salido del propio Ejecutivo. El tema de los amanes. ¿Quién hizo los avalúos? ¿Quién pagó? Exactamente. ¿Quién hizo el contrato? No lo hizo, y además no estuvo mal hecho. ¿Quién es el que manda los correos electrónicos a las direcciones electrónicas personales de los militares? Pero eso no es cierto, las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes. Pero una Fuerza Armada, pero es una Fuerza Armada, obviamente que es obediente, pero son los políticos los que tienen que violar esa disposición, pues. O sea, a ver, cuando hay los políticos que no pueden resolver sus líos y van a tocar las puertas de los cuarteles, ¿quién están violando la disposición de que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes? ¿Los militares o los políticos? ¿Quién viola la disposición de que los militares son obedientes y no deliberantes cuando yo mando un correo electrónico? Marcelo, esto es una posición jurídica que también con una visión política, porque Rafael no es que no sea político, pero claro, tiene la visión jurídica, pero desde la visión política, en cambio, Marcelo, tenemos un presidente que reclama que se le faltó al respeto por contestarle una comunicación, y alguien decía, pero esto es una comunicación privada. ¿Pensarías que Rafael tiene la razón cuando dice el presidente está buscando con quién trompearse y este rato le tocó a las Fuerzas Armadas? Bienvenido nuevamente, gracias. Gracias, para mí también es un honor estar con ustedes en este programa. En efecto, como dice Rafael Ollarte, el presidente de la República es la autoridad política y civil de las Fuerzas Armadas, no es una autoridad militar. El pretender que el presidente se ponga charreteras y le rindan honores militares como si fuese militar es absurdo. Le rinden honores a un presidente de la República como autoridad civil. Este es un principio fundamental. Que es un reconocimiento de la autoridad y de la sociedad civil sobre las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas deben ser un instrumento al servicio de la sociedad y no la sociedad estar al servicio de las Fuerzas Armadas, naturalmente. En consecuencia, si tiene sentido la función social de las Fuerzas Armadas, la función política, las funciones específicas de las Fuerzas Armadas están relacionadas
con la defensa de la integridad territorial, de la soberanía de la nación, fundamentalmente. Y por lo tanto están subordinadas al interés del conjunto de la nación, que simbólicamente está representado por una autoridad que es el presidente de la República, y que puede tomar una decisión, civil, o militar, sea que haya sido electo. Naturalmente, pero el hecho de ser presidente no le Ya. adjudica ningún tipo de grado militar. Ese es un elemento clarísimo, la Constitución de la República ya lo establece, señala que es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, en tanto las Fuerzas Armadas no están por encima de la sociedad, sino en tanto se reconoce que las Fuerzas Armadas están subordinadas a la voluntad de la ciudadanía. Ese es un elemento que es fundamental. Que tú rescatarías ahí del... Claro, en lo que señala Rafael respecto a esta obsesión de pelearse con todo el mundo, es lamentable que esto ocurra realmente. La presidencia de la República no es un escenario ¿Compartirías de esa visión? Sí. Bueno, tiene algunos elementos de objetividad. Lamentablemente el presidente Correa ha ejercido el poder generando permanentemente conflictos de distinta naturaleza con los más diversos actores. Pero hay problemas realmente serios en relación a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que se han revelado curiosamente a través de un incidente menor. Si alguien emite una carta y tiene la libertad de dirigir una carta personal a cualquier persona, le otorga a la persona a la que le dirige la carta los mismos derechos de la correspondencia y todas las libertades para que le responda como considere necesario. Y eso no constituye de ninguna manera ni infracción ni delito. No está tipificado en la legislación universal, ni en la legislación civil, ni en la legislación militar. Claro, si es que este ciudadano es un oficial de la Marina, del Ejército, de la Policía, son varios oficiales, ¿no? No es el uno, son varios, tanto que hay varios procesos. Si en lugar de una carta hubiese sido una orden, una disposición jerárquica de la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas emitida por los órganos regulares ante los oficiales y a toda la tropa, evidentemente un desacato de un subalterno tendría motivo de sanción, pero no se trata de eso, se trata de una carta que el presidente dirige a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Una carta de carácter personal a sus correos personales, es lo que se entiende. Y en consecuencia todos ellos tenían el derecho de responderle. Es evidente cuando uno lee la carta del oficial Edwin Ortega que hay elementos de indignación que se expresan en la carta. No es necesario ofender a nadie cuando hay que decir la verdad. Y cuando se utilizan determinadas palabras alguien puede sentirse ofendido. Pero eso señala que hay un sentimiento de indignación en un oficial de las Fuerzas Armadas que evidentemente no está aislado del contexto y del conjunto. Y por lo tanto una carta donde siente que no está. Un presidente serio, un presidente maduro, un presidente responsable, en lugar de pretender suprimir disciplinariamente un acto de indignación de un subalterno, en este caso, con quien tiene una correspondencia personal, debería preocuparse de resolver los problemas estructurales y las causas que generan ese nivel de indignación. Este oficial Edwin Ortega señala varios aspectos, el tema de los amanes, el tema del ISFA, se refiere a otros desacertadamente en mi criterio. Por ejemplo, cuando se refiere al tema de que las Fuerzas Armadas deben gozar de impunidad, implícitamente. No, cualquier persona que viola los derechos humanos de una persona, sea civil o militar, tiene que responder ante los jueces. Pero lo que le no dice, se puede garantizar... nosotros tenemos unas actividades distintas y no le estamos exigiendo, como tú dices, sino veladamente podría sentirse que dice, nosotros deberían tratarnos de diferente manera. Claro, o sea, impunidad frente a violación de derechos humanos es inadmisible. Creo que ese es un grave error de la carta de Edwin Ortega. Si él piensa así, lo respeto, pero desde el punto de vista jurídico es absolutamente inadmisible. Hace un memorial de los agravios que han sufrido las Fuerzas Armadas y señala varios de estos aspectos. En mi apreciación, si ya hizo el memorial, tenía la responsabilidad de no hacer omisiones sobre temas fundamentales. Uno de ellos, la enmienda constitucional que modifica la función de las Fuerzas Armadas y las transforma en un instrumento accesorio de la Policía Nacional en la seguridad interna. Esta tal vez es la más grave lesión institucional que las Fuerzas Armadas han sufrido. Y que han hecho, claro, violando los términos de la Constitución, pero que lesiona una institución de la nación. El otro elemento es la suscripción de la CONVEMAR, a través de la cual el gobierno del presidente Correa renunció a la soberanía territorial marítima de 188 millas de mar, cosa que un marino no puede taparse los ojos. De manera que, más allá de los elementos positivos que tiene la Carta,
del oficial Edwin Ortega. Tú dirías, ejerció su derecho de responder una correspondencia personal. Naturalmente. Se ha hecho pública, que es al presidente. ¿Eso cuenta o no políticamente? Desde el punto de vista jurídico. Los que han publicitado la carta del presidente, digamos, de Ortega, y la actitud del presidente es, quizá más que a la carta, es a que se conozca esa carta. Bueno, la carta se hizo pública precisamente por la desatinada respuesta del presidente Correa. Si no, nadie se habría enterado que un oficial dijo alguna cosa que le fastidió, bien o mal, fundamentadamente o no, al presidente Correa. Pero un presidente de la República no ejerce el poder en función de su vanidad personal y de su ego personal. La primera cosa que tiene que comprender quien ejerce la presidencia de la República es que está ejerciendo una función que representa a todos los ecuatorianos, a todos los miembros de una sociedad, y en consecuencia debe guardar el respeto que merecen todos los ciudadanos, y ese respeto es el que la sociedad le tributa a un jefe de Estado cuando tiene la dignidad de ejercer sus facultades como corresponde. Pero lamentablemente no es el caso. En consecuencia, la carta del oficial Edwin Ortega ha generado realmente una explosión volcánica que radica en la respuesta completamente inapropiada del presidente y la pretensión de que a través de medidas disciplinarias y de carácter evidentemente represivas, que no tienen ningún fundamento jurídico, no existe fundamento jurídico alguno. Responder una carta no es un delito en ninguna parte del mundo. Decirle a alguien mentiroso tampoco es un delito. Así fuese una agresión, no es un tema de disciplina. Naturalmente. Está respondiendo una carta. Está respondiendo una carta. El señor Ortega el oficial Ortega puede haberse sentido ofendido en otros aspectos también, y es evidente que hay un escenario de indignación con muchos elementos subjetivos en curso. Pero el tema sustancial es que hay una manipulación de la justicia. Es obvio que si no hay la norma tipificada en la ley, no hay sanción posible. Sancionar a una persona porque el ego de otra persona está afectada no tiene sentido. Utilizar el recurso de protección carece de sentido. Pretender iniciar dos procesos por una misma causa contra una misma persona es evidentemente antijurídico en todo el mundo. Además, ya se configura una persecución ahí, ¿sí? Claro, no, una violación de los derechos fundamentales, lo cual es inadmisible en un presidente de la República, un asunto que debería tener las dimensiones que efectivamente tiene, pero que se transforma en una gran explosión volcánica por la inapropiada actuación del presidente. Doctor Ollarte, entonces, Rafael, nuestra Constitución, ¿qué espacio le da al presidente para hacer lo que Marcelo nos acaba de decir? Esta utilización de la justicia, desconocer a un tribunal de disciplina, que ese sí es un tribunal disciplinario al que se le somete por pedido del ministro de Defensa. Le dicen, oiga, no podemos sancionarle por esto, y hay otros consejos de disciplina que también le dicen lo mismo. ¿Una salida jurídica hay o esto tiene que culminar que con la salida del capitán Ortega, un nuevo gobierno, una asamblea indultando al capitán Ortega? ¿Cómo encuentra usted jurídicamente como una salida? A ver, comencemos por la primera parte de la pregunta. Hubo un tribunal disciplinario que bien o mal, y lo voy a decir así, bien o mal, ha dicho que es incompetente para juzgar esta clase de comportamientos porque no ha ocurrido en el ámbito disciplinario militar. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el tribunal militar? Ha dicho, yo no puedo juzgarle a este señor por esto que me están diciendo de la carta. Si a mí no me gusta la respuesta, tendré alguna opción, pero le voy a responder lo mismo que los jueces le responderían a cualquier mortal y que no le responden al presidente de la República, lo cual desdice de la justicia. Puedo yo, a ver, para proponer acción de protección, ¿qué requiero? En el fondo, demostrar dos cosas. Uno, un acto u omisión. Acto hay, la decisión del Consejo Disciplinario, que sea violatorio de derechos constitucionales. El presidente de la República ha propuesto esta acción de protección para proteger un derecho constitucional, un derecho fundamental. Mire, la Corte Constitucional, que está andada a escribir páginas y páginas de los fallos para al final no decir nada,
solía en algún momento repetir muy seguidamente uno de los argumentos para distinguir un derecho fundamental de otro que no lo era. Y una característica de un derecho fundamental es que lo tenemos todos. Por ejemplo, la propiedad es un derecho. Yo soy propietario, usted es propietario, él es propietario, y una persona, todos somos propietarios. Por más que una persona esté en la más rigurosa pobreza, algo tiene el pantalón que viste, la camiseta que lleva puesta, algo tiene. Todos ejercemos libertad de expresión, todos ejercemos derecho a la honra, libertad de tránsito, y así podemos seguir con los derechos constitucionales. ¿Usted es máxima autoridad de la fuerza pública? ¿Tú eres comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Claro. ¿Cuál es el derecho fundamental que se está violando cuando el Tribunal Militar dice, el Consejo de Disciplina indica que el presidente de la República no ejerce mando militar? ¿Cuál es el derecho constitucional violado ahí? Y todavía la juez le dice que... Primero, además, que ni mide un tema de legitimación activa, que es ¿cuál? Cuando yo propongo acción de protección, lo propongo en defensa de mis derechos. Frente a... Si no son mis derechos los que están en juego, no estoy legitimado siquiera. No solo que es improcedente la acción, sino que además es inadmisible. No tenía que admitir. Pero ¿por qué la jueza Wolf? Yo espero ver los fallos de protección de la jueza Wolf. ¿Cuántas veces la jueza Wolf concedió medidas cautelares cuando se presentó una acción de protección? Porque si lo hace recurrentemente, pues diré, bueno, razonable, porque además estaban mal concedidas. Porque si el Consejo de Disciplina dijo no le puedo sancionar, ¿cuál era la medida cautelar? Pues, ¿cuál era el peligro en la demora? En cambio, si yo digo derróquese, claro, y usted me impugna esto, hasta que salga la sentencia está derrocada la casa. Entonces yo le digo, medida cautelar, suspenda el derrocamiento hasta que tome la decisión, porque una vez usted derroca y luego yo le digo que usted no tenía la razón. Entonces evitemos males mayores, no solamente para el perjudicado, sino para el Estado que tendría que indemnizar. Por eso se concede la medida cautelar. Pero además lo segundo, ¿cuántas veces la jueza Wolf no habrá acudido al recurrente argumento de que como hay vía administrativa, no cabe la acción de protección? Además, ¿no es ese el oficio que mandó el secretario general jurídico de la Presidencia de la República, justamente indicando a los jueces de protección que ellos son responsables y que se repetirá contra ellos en los casos en que se concedan acciones de protección cuando hay otras vías? Entonces yo mando el oficio y yo presento la acción de protección. Claro. Perdóneme, eso no se hace porque nosotros podemos tener divergencia respecto a un criterio jurídico. Yo puedo decirle, hoy día, yo creo que el presidente de la República no es comandante en jefe. Y usted me dirá, yo creo que sí. Y nos sentamos a discutir. Que yo soy opositor y yo digo, no es comandante en jefe. El día de mañana, el presidente de la República, si es de mi agrado, cualquiera que sea, ojalá de derecha, sería de mi agrado, y que yo aparezca diciendo que sí es comandante en jefe. Claro. A ver, ¿cómo es eso? O sea, no es comandante en jefe para un caso, pero sí lo es para el otro. Lo mismo ocurre en este caso. ¿Cómo yo que estoy diciendo que estas acciones de protección no se pueden conceder y que los jueces deben ser sancionados y toda la cosa esta? Yo voy y la propongo con los mismos, entre comillas, vicios que yo estoy diciendo. No, pues. No hay cómo. Entonces también demuestra otra cosa. ¿Dónde está la independencia judicial? Pues. O sea, hizo lo que le ordenaron hacer. Mire, a mí no me consta que le hayan ordenado nada. Pero si usted lee el fallo, ¿qué dice? Pero por favor, pues, ¿cuántas veces, cuántas acciones de protección ha concedido usted? ¿En cuántas ocasiones usted negó las acciones de protección diciendo que vaya nomás al contencioso administrativo? Siga, lleve. ¿Cuántas veces usted se tapó los ojos y dijo, aquí no hay ningún derecho fundamental violado? En este caso no hay, pues. Dígame, ¿cuál es el derecho fundamental? Marcelo, ahí hay entonces una utilización política del momento, una indignación real del presidente y, como dice Rafael, una salida viscosa totalmente, no se encuentra. ¿Políticamente hay una salida a esto o la sanción al oficial Ortega se viene más allá de lo que estemos pensando y conversando? Bueno, si el oficial Ortega es sancionado, será víctima de una acción absolutamente ilegal. Y tarde o temprano, la justicia ecuatoriana tendrá que reparar los daños y los autores de esa injusticia tendrán que reparar los daños que se le ocasionen al oficial, a los oficiales del organismo de disciplina y en general a los otros que están también que le han de las Fuerzas Armadas, que pueden ser víctimas de una lesión de este tipo. Lo que nos preocupa profundamente es este tipo de actuación discrecional de la justicia. No hay nada discrecional en la justicia.
el momento en que hay una administración discrecional, porque el presidente ordena en una sabatina que se haga una acción en contra de una organización política, de un ciudadano, de una organización económica, social, de unos oficiales de las Fuerzas Armadas, y la justicia responde sumisamente, cumpliendo en forma obediente esa disposición. Y con agilidades que no se ven, es ¿no? Y eso desacredita incluso los casos en los que pueda tener pleno sentido y pleno fundamento jurídico la disposición del presidente. Claro, porque hay un manejo arbitrario de la justicia y una subordinación de la justicia al poder ejecutivo. En este 95% que se dice que hay de rechazo a todas las propuestas de recurso de protección, que es más del 95%, sostenían ayer nomás el rechazo de los jueces. Justo en este, como el doctor Ollarte nos dice, no hay el delito y se acepta. Y ahí hay un paréntesis, perdón que les interrumpo. Sí, y este 5% de concesión ¿es precisamente protección contra el Estado o es protección contra otros particulares? Porque eso también hay que ver. También. El nivel de concesión contra quién es. Particular versus particular, ahí sí. Pero si es contra el Estado, ¿cuál es el nivel? Hay además otros elementos básicos de la figura del recurso de la acción de protección, y es el hecho de que no puede ejercerse en contra de un subordinado, jamás. ¿No? O sea, es el la subordinado el que contra puede, el que más... naturalmente, el que puede ejercer el recurso de protección frente al abuso de una autoridad superior. Es el ciudadano el que ejerce el recurso de protección frente a una agresión del Estado y a la violación de sus derechos. Pero el jefe del Estado, o sea, el dueño no puede... No comprende al jefe del Estado. El jefe del Estado es el jefe del Estado. Claro. Es lamentable que el presidente Correa no reconozca quién es en el ejercicio de la presidencia de la República. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para continuar dialogando. Está con nosotros Marcelo Larrea y Rafael Ollarte tratando el tema del mando militar en la presidencia de la República. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Son las 12 horas con 31 minutos. Inicio del espacio publicitario. La nueva Elastocril Óptima de Pinturas Unidas presenta Cliente Pilas Nivel Observador. Me gustaría ver unas 15 o 20 opciones de colores para decidirme cómo pintar el cuarto de mi hija. Ah, usted está buscando pintar con Elastocril Óptima, porque es calidad tipo 1. Tiene 21 colores directos y más de 1900 combinaciones para preparar. Todas son de bajo olor, tienen la mejor calidad y el mejor precio. Ah, se le pintó una sonrisa en la cara. Ceñito, póngamela más difícil. Llegó Elastocril Óptima de Pinturas Unidas para pintarle una sonrisa a tus clientes más pilas. Pinturas Unidas, Ecuador nos inspira. Fin del espacio publicitario. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos ya de regreso, amigos, y está con nosotros Marcelo Larrea y Rafael Ollarte. Marcelo, nos quedamos en el tema a ver, una salida política debería ser porque jurídica, según lo que nos dice Rafael, no hay cómo, excepto de que se está actuando mal, y va a haber una sumatoria de actos que ahí sí pueden violar y se constituiría en una violación consecutiva de derechos. Bueno, estrictamente la salida jurídica existe, ¿sí? ¿no?
El caso no fue procedente, se trata de una falta que no está tipificada en la ley, por lo tanto ningún juez puede darle trámite, ni en el ámbito civil, ni en el ámbito militar, ni en el ámbito administrativo, ni en el ámbito constitucional. De forma que jurídicamente hay una salida, el proceso es improcedente. Ya. El atropello a las normas judiciales, a las instituciones militares, al derecho constitucional, al recurso de protección, es lamentable que lo haya ejecutado el presidente de la República. Eso pasa al pasivo del presidente de la República. Si una acción de carácter disciplinario se ejecuta contra el oficial Ortega, será evidentemente ilegal y políticamente, en su momento, habrá que reparar los daños que se le ocasionen, reintegrarlo a la Marina, pagarle las indemnizaciones de rigor y habrá que hacer el recurso de repetición contra quienes sean los responsables tanto de las acciones ilegales, legalmente expedidas, entre comillas, cuanto al sujeto, al actor fundamental del proceso, que es el caso del presidente Correa. Ahí realmente no hay otro ámbito de salida, porque, claro, además habrá que ver qué acciones jurídicas en su protección inicia Edwin Ortega e inician los oficiales que han formado parte del Tribunal de Disciplina y que por obrar en el cumplimiento de su deber han sido víctimas de una sanción de esta naturaleza. Hay otro elemento adicional que es importante observar. Ningún reglamento puede establecer sanciones. Si la sanción no está establecida en la ley, no puede nadie ser sancionado. De manera que el uso de un reglamento de esta naturaleza prueba una deficiencia jurídica en la estructura de las Fuerzas Armadas. Si el reglamento prevé sanciones que no están establecidas en la ley, todas esas sanciones son ilegales, independientemente de que se basen objetivamente en hechos que merezcan las mencionadas sanciones. Rafael, entonces, si está marcado así la cancha jurídica y dice, oiga, están de gana peleándose, dejémoslo en paz. Hay una forma, los miembros del Consejo de Disciplina tenían razón al decir, vea, no tengo instrumentos, no se puede juzgar el tema, queda ahí. ¿No será capaz de un juez de sancionar al Consejo de Disciplina, al oficial Ortega y quedarse a gobernar con los tenientes? Bueno, sería una torpeza hacerlo, ¿no? Sería una torpeza hacerlo. Mire, en algunos países han existido roces, yo diría muy fuertes, entre las Fuerzas Armadas y el poder civil. Ocurrió en Chile, luego del gobierno militar, ha ocurrido en la Argentina en su momento, en Venezuela ocurrirá indudablemente con unas Fuerzas Armadas, ahí sí, altamente politizadas y comprometidas con un proyecto político fallido, que ya acabará. Ya veremos qué hará el próximo presidente venezolano, pobre. ¿Cómo ¿ya? estructura Exactamente, con los enemigos ahí en la puerta. ¿Ya? Mire, tratar de corregir esto es complicado. Y en Ecuador nosotros nunca hemos tenido estos grados de animosidad entre el poder político y las Fuerzas Armadas. No digo que todo ha sido pues amor y besitos, cuando han pero querido han dado golpes. Pero han dado un golpe por una decisión ¿sabe cuántos institucional? golpes de Estado han dado las Fuerzas Armadas del Ecuador? No, la verdad es que Dos. Dos. El del 63 y el del 72. En los demás casos no son golpes de Estado, sino cuartelazos. ¿Ya? Son golpe de Estado, es un golpe de Estado institucional. Pues yo me levanto, me tomo el poder. Por eso llamarle golpe o intento de golpe o golpe blando a lo del 30S es un despropósito y una ignorancia de primer nivel. Pues. ¿Cuál era el golpista? Claro. ¿Quién era el que se quería tomar? ¿Quién era el que quería gobernar? Mire, el papel aguanta todo y las redes sociales también. Entonces usted va y dice lo que se le ha ocurrido, ¿no? Lo que se le ha ocurrido. Pero tradicionalmente, especialmente desde el retorno a la democracia. ¿Usted diría exclusivamente de estos dos? Ya me quedé pensando, incluido Don Eloy. Pero ojo, naturalmente fueron acciones de levantamiento social, exactamente, que ciudadanos que se expresaron, y cuidado. El caso de Alfaro es ese. El caso, por ejemplo, de la insurrección del 21 de enero del 2000 es una insurrección popular, ¿no? Con algunos militares. Con algunos militares que forman parte de la movilización, ya. Pero no es un golpe de Estado. Exactamente. No hay golpes de Estado. Es como la llamarle... Revolución Juliana no es un golpe de Estado, la Revolución de Mayo no es un golpe de Estado. En la Revolución Juliana se produce otro tema, porque claro, el desfenestrado, el presidente Córdoba, se conforma una junta militar, la junta militar no gobierna. La junta militar nombra una junta de gobierno provisional, la primera y después la segunda. Porque no
ha ocurrido esto, o cuando entonces, las Fuerzas Armadas han entregado el poder. Para tener claro, y no es un golpe de Estado, es aquel que llega, no el cuartelazo, sino llega, se toman el poder, claro, los pronunciamientos todo, como tal. Nosotros, Fuerzas Armadas, golpes institucionales, ¿ya? Claro, uno llama general golpista a aquel que intenta, por ejemplo, golpe. Lucio Gutiérrez, golpista, intentó, ¿ya? Es la denominación común, pero no son las Fuerzas Armadas. Ya. Puede ocurrir que un tipo ahí en un cuartel se levante. Pero mire, tradicionalmente las relaciones entre el poder político y el poder militar en Ecuador no han llegado a grados de tensión tan grandes. En otros países se ha demostrado incluso a través de algunas demostraciones públicas. Por ejemplo, aquel general que comandaba las fuerzas de la guarnición de Santiago cuando asume Elwin y no le pide permiso para iniciar la parada militar, solo lo saluda y se da la vuelta y no le pidió el permiso. Listo, fuera. ¿Qué pasó con el nieto del general Pinochet en el funeral? Hizo una declaración pública, pues. Se equivocó el señor, pues. Eso hágalo en su casa. Porque claro, los militares tienen restringido su libertad de expresión. Y lo hizo en un recinto militar, se cuadró y abandonó el cuartel. Pues el Tribunal Constitucional Federal de Alemania hizo una buena distinción de esto cuando un grupo de militares del Bundeswehr se opuso a la instalación de una base nuclear en un pueblo en que la gente decía que no querían tener ahí la base nuclear, los misiles. ¿Ya? Y aparecieron unos sargentos, cabos, diciendo nosotros apoyamos al pueblo de no sé dónde. Y naturalmente a su casa, ¿no? Claro. ¿Ya? Por deliberar. Y el Tribunal Constitucional Federal de Alemania dijo eso. Mire, ciertamente hay unas restricciones basadas en las necesidades y el interés público. No puede poner al servicio usted se pone a deliberar en los cuarteles, recibe esta respuesta. Exactamente. Pero, por ejemplo, los militares sí tienen posibilidades de expresarse políticamente. Por ejemplo, tal como ocurría con la Constitución del 46, ahora el voto. El voto. Pero es una expresión individual. Los militares siempre han tenido una conciencia no es política. que le vote, sino que vote. El voto, con V, como se debe decir ahora, en V pequeña. Marcelo, hay ahora adicional a este tema militar que hemos analizado, y claro, ustedes ya me dejan pensando en esto, que mismo es un golpe, ¿no? 2 golpes reales y una cantidad de intentonas y unos levantamientos. Cuartelazos, perfecto. Bueno, pues siempre se aprende, y hoy todos estos creían que eran golpes. El putsch. Claro. Más sí. Claro. Ahora tenemos un vicealcalde también sentenciado a 15 días por recordarle al presidente que él ganó un juicio de $600,000, que esa plata ha ido a Bélgica, una parte, que no ha pagado impuestos. Tiene honra el presidente. Y claro, uno dice, bueno, y entonces, ¿no estará haciendo esto una demostración de que en la campaña no se metan conmigo? Cuidado con venirme a maltratar, porque en la campaña les voy a meter presos a todos. Es una forma... Pero ese de una u otra forma ha sido el estilo personal, subjetivo del presidente Correa, que tiene mucho que ver con él, no con la función del presidente de la República. Un presidente de la República serio, responsable, maduro, cuando es sujeto de una afirmación falsa, la esclarece. No tiene nada más que hacer. Tiene sabatinas, enlaces, un montón de recursos para... O hace una cadena nacional y dice que hay un vicealcalde, Eduardo del Pozo, que está me han acusado de ser la máxima autoridad de la salud y de haber hecho una operación de corazón abierto y el paciente ha muerto. Sí, soy la máxima autoridad de la salud, pero yo no opero. Claro. Y en consecuencia no hice la operación y no soy responsable del ciudadano que ha muerto. Pero hay un temor a la verdad. Este es lo más grave y una de las lesiones más profundas que ha sufrido la sociedad ecuatoriana en este periodo. Cuando un señor hace una afirmación falsa o verdadera, un presidente de la República y una autoridad pública tienen la responsabilidad de responder públicamente esas afirmaciones, no de perseguirle a ese ciudadano. La persecución, lejos de resolver el impasse o el conflicto, lo que genera es evidentemente una mayor preocupación. Ahora, muchos ecuatorianos se estarán preocupando por los dólares del presidente Correa. ¿Qué fueron a hacer en Bélgica? ¿Dónde están? ¿En qué ha invertido? ¿En qué no ha invertido? Y el señor presidente Correa es el que se pone en la posición más vulnerable, en el ojo del huracán, lo cual carece absolutamente de sentido. Pero ayer decía el abogado, el doctor Caupolicano Ochoa, decía, no porque es presidente no tiene honra, no tiene que cuidar eso. ¿No hay también un sentido de que se pierde el respeto a la autoridad
Y otros, en cambio, decían, pero bueno, si él nos pierde todos los sábados, ¿por qué le hemos de respetar? El derecho a la honra de las personas es absolutamente inalienable. Pero quien hace una actividad pública está sujeto evidentemente al escrutinio público y a observar opiniones y criterios. Eso no significa que la actividad pública te quita la honra. Naturalmente. Y el hecho de que cualquier persona hace una afirmación que pueda lesionar ideas o derechos personales, lo adecuado es responder responsablemente esas objeciones. Pero utilizar los mecanismos represivos del Estado como un instrumento de autodefensa es absolutamente inaceptable. La responsabilidad del presidente es esclarecer esos hechos. Ahora, un presidente que se expone, como él se expone, a una confrontación cara a cara con ciudadanos independientemente de sus circunstancias, es un presidente que no sabe que la principal causa para respetar a una persona es el respeto que esa persona tiene de sí misma. Si una persona no se respeta a sí misma, evidentemente no es capaz de respetar a los demás. Si ofende permanentemente a los demás, recibe permanentemente las ofensas de los demás. Rafael, ¿esta campaña puede transformarse en una justicia muy activa o proactiva en virtud de, porque se vienen hablando de cosas que hay que aclarar desde los que han ejercido el poder? Y hay algunos temas que el propio gobierno ha dicho, oigan, cierto ha sido, aquí hay que investigar y hay que meter presos, ponen ellos las figuras sobre las que les han de meter presos y eso. ¿Cómo hacer una campaña en donde no esté pendiente no el mazo de la justicia, sino la decisión del presidente? Hay que callar, hay que denunciar de todas maneras y decir, como Marcelo dice, lo que tienen es que salir a explicarnos, pero eso es racionalidad. Eso es muy complicado ya, porque ya llevamos 10 años haciendo esto, lo que ha dicho Marcelo Larrea. Si sale, antes de contestar la pregunta directamente, si sale este vicealcalde de Quito, que ha dicho que se ha llevado el dinero a Bélgica, que no ha pagado el impuesto, que esto, que el otro. ¿Qué es lo que hace en una democracia un presidente de la República? Le contesta bien contestado y lo deja en la vía pública. Política. Política. Si es que usted es muy delicado de piel, no se meta en la política. Pues a mí no me gusta, entonces no me meto en la política nomás, pues. No creo que el día de mañana me ande diciendo cosas. Si me meto, estoy dispuesto a eso, entonces. ¿Ya? ¿Cuántos presos deberían haber entonces en los Estados Unidos por lo que le dicen todos los días a Obama y antes a George Bush Jr. y el otro? El presidente Peña Nieto entonces también debería tener enjuiciados ahí a los que dicen que el señor ha plagiado la tesis. Plagio, un delito, me está calumniando, listo, preso. Al expresidente de México, Felipe Calderón, borracho era lo menos que le decían. Los medios de comunicación, la revista Proceso, de narcotraficante para abajo era la cuestión. ¿Algún juicio? ¿Algún proceso? Gente que se ponía ahí en el Zócalo, pese a que ahí está el Palacio Nacional, pero ahí no gobierna el presidente, sino en Los Pinos, pero una cuestión muy simbólica, se ponen ahí, símbolo exactamente, se ponen ahí y le dicen de todo al presidente, carteles, ni sé qué. ¿Alguien quita eso? ¿Meten preso a alguien? No, y muchas veces han explicado y han dicho el por qué. Pero y las fotos, porque una vez me acuerdo a Calderón explicando unas fotos con un señor que resultó narcotraficante. Efectivamente. Porque puede parecer, mire, ¿cuántas fotos se toma la gente con los políticos? ¿Cuánta gente se ha tomado fotos con usted? Un montón, usted ya ves, ni sabe quién es. No necesariamente las conozco. No exactamente, se toman la foto, estuvieron en un cóctel, estuvieron en una reunión política, ahí está, desde que... Entonces, ¿qué hay que decirle? Yo al señor no le conozco, pues naturalmente. ¿Ya? Ahora, claro, los políticos tienen esta cuestión que es tan vulnerable. Ahora, si usted es delicado de piel, aquí está la foto a todo el mundo. ¿Cómo es que no lo conoce, no? Pero claro, mire, este tema del departamento de Bélgica y que el dinero, y que no se pagó un impuesto por la indemnización, eso explicaciones van, explicaciones vienen. Exactamente, pero bueno, tendrá que seguir explicando eso, pues. Como el presidente Piñera de Chile, que tendrá que aburrirse explicando el tema del LAN, el tema del banco de no sé dónde. Y el señor, ¿qué hace? Oiga, ni perder la paciencia puede. Entonces, cada vez que va a un medio de comunicación y le preguntan el tema, el señor tiene que
tomarse un tranquilizante y contestar, porque si el señor pierde la compostura, lo más probable es que no lo voten con B pequeña. Entonces, si usted no está... Entonces, si en Ecuador usted no le puede hacer ni una pregunta a un funcionario, perdón que me refiero a otro medio, el ministro de Defensa Patiño con Oquendo, no le puede contestar la pregunta, se enoja. Entonces aquí el funcionario ya no te contesta, ya sabemos cuál es la fórmula. Entonces, pues cuando usted, don Marcelo, sea presidente, ya sabe cuál es la fórmula. Si yo le hago una pregunta incómoda, enójese. Ya con el cabreo ya hemos solucionado todo. Entonces usted no me tiene que contestar y yo encima me voy a la picota. Y el resto de ciudadanos que estamos viendo, ¿qué es lo que uno se dice? ¿Por qué no quiere contestar este señor? Porque puede ser porque tiene algún rabo de paja o porque no tiene idea de lo que ha ocurrido. Las dos cosas son gravísimas. Yo no puedo decir, si usted me pregunta y me le preguntarán al señor Patiño 10.001 veces sobre el tema de la narcovalija. Bueno, si se va a enojar cada vez que le pregunte, entonces no sea político, no sea funcionario, porque le van a seguir preguntando. Era el canciller. Ahora se dice, yo no sabía. ¿Cómo era el canciller? Sí, pero por favor, pues. Sí. Claro. Eso revela que no ha esclarecido el caso. Claro. Porque cuando un político o cualquier que ciudadano esclarece plenamente un caso, el caso muere. ¿No? Las mentiras tienen patas cortas. Pero en política igual te seguirán sacando una y otra. Y cada vez hay que se expone al tema. Pero el principal recurso que tiene un dirigente político es exponer la verdad de las cosas. Cuando hay temor a la verdad de las cosas y no se expone la verdad de las cosas, evidentemente está sujeto a que lo que esconda sea sujeto a una persecución permanente y continuamente le preguntan. ¿Esto será la falta de haber ejercido la fiscalización, que llegamos tan tensos en 10 años a que cualquier cosa que se diga de quienes ejercen el poder se vuelve casi con un caramelo para la justicia? Es una lesión grave para la sociedad ecuatoriana que en este periodo la Asamblea Nacional no haya cumplido su función de fiscalización. Lo es también el hecho de que los órganos de control creados como órganos independientes del Poder Ejecutivo y de todos los poderes. Nuestra legislación es muy interesante y tiene incidencias mundiales porque es muy avanzada en muchos aspectos. Nuestra Contraloría General del Estado nunca fue simplemente un tribunal de cuentas ni un contador que decía ingresos de egresos. Pero fue creado contra la corrupción como un instrumento contralor, ciudadano. Sí. Pero ahora el problema no es que no tengamos contralor, no tenemos contraloría, porque le están mutilando sus competencias, sus funciones. Es una incomprensión de su genealogía. El Contralor General del Estado y la Contraloría General del Estado no es un instrumento anexo ni subalterno al presidente de la República. Es la representación de la ciudadanía que fiscaliza, escruta la administración de los recursos públicos que pertenecen a la ciudadanía, no son propiedad privada del presidente ni del gobierno. Y por lo tanto la independencia de la Contraloría y de los órganos de control tiene que ser restablecida en el país. La ausencia de estos instrumentos lo que genera evidentemente es que en arca abierta todo el mundo peca, lo cual implica que el futuro inmediato que el país va a enfrentar va a ser necesariamente destapar esta olla de grillos para poder saber qué es lo que pasó con los más de 300.000 millones de dólares que se han administrado en este periodo, dónde se invirtieron honestamente o no, quiénes son los responsables de esta administración. Y tenemos hermosas carreteras, pero tenemos las carreteras más caras del mundo, como la vía al aeropuerto, que costó más de 16 millones de dólares el kilómetro, cuando en Europa cuestan 178.000 dólares el kilómetro, carreteras de la misma calidad. En consecuencia, hay muchas cosas que tienen que responder las autoridades públicas. No resentirse, como dice Rafael. Tienen que resentirse, sino demostrar por qué ha costado lo que ha costado. Y evidentemente no esconderse en actos de carácter persecutorio que crean más dudas que certezas. Rafael, para ir concluyendo entonces, el presidente de la República no tiene rango militar, no ni es jefe militar, no es comandante en jefe. Sí, pero también hay otra cosa importante que hay que concluir. Sí, por favor. ¿Cómo vamos, lo que usted preguntaba, cómo vamos a hacer la campaña electoral? Si cada vez que usted quiere cuestionarle a un político oficialista, le van a acusar de linchamiento mediático por allá, señor Ochoa, por acá el Tribunal Contencioso Electoral diciéndole que usted está realizando publicidad electoral, pero cuando los otros dicen que realizan campaña 365 días del año, no pasa absolutamente nada. El último caso de Guayaquil con la vicepresidenta doña Marcela Guiñaga.
inadmitido al trámite por incompleta la denuncia. Yo recuerdo que aquí una revista se le sancionó con denuncia incompleta, se mandó a completar 2 veces, no se completó, e igual se terminó el tema. Entonces, claro, no dice, bueno, el doble rasero. Entonces resulta que además con este sistema que la gente se comió el cuento, de que con prohibir la contratación de publicidad electoral en televisión, prensa escrita, vallas publicitarias y radio, arreglábamos todo porque si todos podemos llegar con las mismas condiciones a una campaña electoral. Eso es una mentira de la más cruel, porque los otros te hacen campaña el día antes de la elección, te hacen una sabatina, te promueven el candidato. Es contraproducente, ya se demostró en el caso de Barrera, totalmente contraproducente, pero a ellos ¿qué les importa esta cuestión? Y mientras tanto para el otro, usted no puede subir una cosa en el YouTube porque ya están estos señores de Lares o el que sea, bajándote la cuestión, que no se puede utilizar la imagen, que es increíble. Entonces, mijito, no llame a elecciones, pues préntese solo. Claro. Ya, o sea, corra solo. Es que estas son estos nuevos autoritarismos, pues, porque se revisten de un carácter democrático, utilizan las herramientas democráticas, la parte que les gusta, pero en la otra, en la cual la elección debe ser competitiva, pues ahí no, pues, hay elección, pero competitiva, usted sí 30 segundos, usted sí entrevistas cortas, usted sí esto y el otro, no, pues la ley del embudo. Entonces con eso la campaña electoral se hace muy, muy difícil, y esa es la intención, que la gente no conozca las propuestas de los opositores, que pueden ser buenas o pésimas, pero uno tiene derecho a conocerlas, y que de lo otro no se hable. Rafael, y entonces el tema de las Fuerzas Armadas, ¿usted diría termina que con la sanción a los 3 del Consejo y a los otros oficiales o qué? A ver, yo entiendo que habrán apelado de esta sentencia de protección. ¿Pero qué significa esta sentencia de protección? ¿Qué es la que no terminamos de entender? ¿La protección indica? ¿De qué? ¿De que no se les juzgó y que ¿Para bien o para mal? ¿Qué dice? Que tiene que procesarlo. ¿Ya? 1. 2, no sé de dónde ha sacado esta competencia una jueza de protección, de que el presidente de la República es poco y menos que comandante en jefe del ejército. Por último, esa potestad interpretativa no la tiene un juez de protección, la tiene la Corte Constitucional, pero mejor no hablemos muy duro porque se demorarán 3 microsegundos en decir que sí mismo es. ¿Ya? Pero cuando pasa lo contrario, ahí no importa, ahí los procesos funcionan así. ¿Cuánto se va a demorar la Corte Provincial en decidir sobre este caso? Porque el problema que usted tiene es que este fallo de la juez Wolf se ejecuta inmediatamente a pesar del recurso de apelación. Entonces uno dice, bueno, pero uno entendería entonces que la Corte Provincial en sus salas deberá resolver rápidamente, porque de lo contrario podría producirse gravamen irreparable. Aunque claro, lo que podría decir la Corte Provincial es, está muy bien la primera decisión, es que esta segunda nada que ver. Ahora ya veremos si es que esto dice la Corte Provincial, si no les califican de error inexcusable, porque yo no veo al Consejo de la Judicatura en este caso abriéndole expediente a la juez Wolf sobre error inexcusable. O sea, ¿cómo concede acción de protección cuando no hay derecho constitucional violado ni argumentado? O sea, ni siquiera argumentado, peor violado. Entonces, rapidito, pues Consejo de la Judicatura, mi amigo Gustavo, apúrense con como en otros casos, como en otros casos. Juez que dicta disposiciones que no le gusta el poder, para afuera. Tal vez no por error, sino por alguna otra yayita que tenga por ahí. Y la Corte Constitucional naturalmente se apurará mucho con una acción extraordinaria, que para el común de los mortales se demora 5 o 6 años, pero en estos casos 4 días. Bueno, no tan poco, un mes ya. Marcelo, entonces vamos a tener discusión como una forma de distracción de la campaña o realmente solo indignación del presidente, un poco como... Bueno, aquí hay elementos que son sumamente graves, ¿no? La pretensión de calificarles de antipatriotas a los oficiales porque han dicho una frase que le ha disgustado o afectado su ego o su piel hipersensible, como dice nuestro querido contertulio Rafael Ollarte, carece absolutamente de sentido y revela que él se ha proclamado no solamente que él es del Estado, sino que él es la patria. Lo cual ayuda a interpretar y comprender cuál ha sido la lógica de la gestión en estos 9 años de gobierno. Pero hay que decirle al presidente, la patria no es del presidente de la República. La patria ni él ni ningún presidente. Ningún presidente de la República. Somos absolutamente todos los ecuatorianos, los del pasado, los del presente y los del futuro. De manera que una lesión a un ciudadano, por importante que sea, no constituye jamás un acto antipatriótico. El deber de él sería exponer con claridad
cuáles son las objeciones que ha tenido en las cartas que ha recibido los oficiales de las Fuerzas Armadas e inhibirse de iniciar acciones jurídicas que carecen de pies y de cabeza. Responder a estas inquietudes que seguramente en las cartas ha leído. Si a él asiste el sentido y la verdad, habría sido muy educativo para la sociedad y para las Fuerzas Armadas que responda dignamente, en lugar de que responda con métodos agresivos jurídica, que son propios de la época de la Santa Inquisición, pero que no tienen nada que ver con la evolución de la cultura humana. O sea que estamos frente a un Torquemada. una suerte de Torquemada. De persecución obsesiva. ¿No? El ejercicio del poder como instrumento exclusivamente de carácter punitivo para proteger los derechos de quien ejerce el poder, no para proteger los derechos de quienes son la fuente auténtica del poder, que somos todos los ciudadanos. Que es la tarea que tiene un presidente de la República, que aquí se han invertido los términos, lamentablemente, y esa es una de las causas por las que aquella consigna que se gritó el año pasado, fuera Correa, fuera, se sigue gritando y extendiendo en todos los horizontes del país. Yo quiero agradecer al doctor Rafael Ollarte y al licenciado Marcelo Larrea, que desde una visión jurídica, política, pero los dos con una visión de país, nos han ayudado un poco a entender esta disputa, ¿no? De si el jefe de Estado es o no el jefe militar de las Fuerzas Armadas. Está a la disposición de ustedes de este programa nuevamente a partir de las 3 de la tarde en el YouTube. Y a nuestros radioescuchas, muchas gracias. Nos estamos encontrando. Mañana está el señor doctor Mauricio Rodas, alcalde de Quito, para conversar con nosotros sobre las otras cosas de la capital. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta mañana. Gracias.